El Imperio Otomano, un estado multiétnico, fue sin duda uno de los más poderosos en la historia de la humanidad. Fue fundado en el siglo XIII y continuó existiendo por cientos de años. En su ápice llegó a controlar casi todo el mar Mediterráneo, e incluso fueron quienes derrotaron a otro imperio histórico, el romano, en 1453. Dentro del mismo convivían decenas de pueblos diferentes, cada uno con su cultura y religión. Pero todos eran dominados por los turcos y no dejaban que nadie desafiase su autoridad. Para la década de 1910, el esplendor de esta potencia ya había pasado y el imperio se encontraba en franco declive. Cuando empezaron a crecer las tensiones en Europa y Asia, muchos comenzaron a anticipar que no tomaría mucho para que esta otrora potencia caiga. Pero sus gobernantes, obnubilados por una gloria pasada, no querían ver el fin de su hegemonía. Serían capaces de cualquier tipo de atrocidades para seguir manteniendo su poder. Por eso hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos cómo fue la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista del Imperio Otomano. Para comenzar esta historia, primero echemos un vistazo a la situación del país que ahora lleva el nombre de Turquía, previo al estallido del conflicto. Para inicios del siglo XX, la nación se encontraba en un estado de grave decadencia. Estaba plagada de problemas políticos y sociales, llevados a cabo mayormente por las minorías que vivían allí, las cuales buscaban su independencia. Junto con los otomanos convivían árabes, armenios, judíos, griegos, kurdos y pueblos balcánicos, entre muchos otros. Esta gran diversidad étnica también se reflejaba en las religiones profesadas. La creencia dominante era el Islam, pero había muchas otras, como el cristianismo, que era también una de las más importantes. Si bien el gobierno toleraba la convivencia de todos los credos, en los últimos años, cuando el imperio inició su decadencia, comenzó a formarse una cierta tensión entre ellos, principalmente con los cristianos armenios. Los musulmanes pensaban que estos grupos percibían demasiados favoritismos de parte de las autoridades gobernantes, mientras que las minorías se sentían perseguidas. Gran parte de ellos resentía las doctrinas represivas de los turcos en el poder. Todos podían ver que el imperio ya no era tan poderoso como lo había sido. Aprovechando esta situación, un movimiento de oficiales y políticos llamado los Jóvenes Turcos tomó el gobierno. Al tener muchos miembros dentro del ejército, no se encontraron con mucha resistencia y fueron capaces de deponer al sultán reinante y colocar a otro en su lugar. Pero esta figura era puramente simbólica. El control de la nación lo blandía en realidad Enver Baya, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. De carácter progresivo, él reinstauró el parlamento suspendido desde 1878. Luego de unas votaciones, las primeras en muchas décadas, su partido se convirtió en el gobernante electo. A pesar de este soplo de aire fresco, Baya no pudo recuperar al Imperio Otomano de su inevitable declive. Otros poderes de Europa ya habían percibido su debilidad y fue así que comenzaron a despedazarlo. El primero de sus territorios perdidos fue Bosnia y Herzegovina, anexada por Austria-Hungría en 1908, poco después de la Revolución de los Jóvenes Turcos. En 1911, Italia se hizo con Libia en África y con algunas islas en el mar Egeo en una corta pero sangrienta guerra. Tan solo un año más tarde, en la Liga Balcánica conformada por Serbia, Bulgaria, Montenegro y Grecia, expulsaron a Turquía de sus últimas posesiones territoriales en Europa. Todas estas derrotas hicieron que Baya y su partido comenzara a perder su naturaleza progresiva y empezara a tomar ideas nacionalistas.
Habían iniciado su mandato con un gran apoyo popular, ya que varios pensaban que el imperio sería disuelto y las minorías lograrían su independencia. Pero ahora los jóvenes turcos sostenían que la debilidad mostrada en las guerras perdidas era debido a la desunión entre sus pueblos. Por lo tanto, el Imperio Otomano debía ser mantenido si querían sobrevivir. Although they may not have intended it that way, they found themselves fighting to maintain and perpetuate empire from 1911 onwards, from Italy's invasion of Tripoli onwards. Then came the Balkan Wars, and then there came the Great War. And this changed them. This transformed their initial attitude of promising and bringing freedom to the Ottoman peoples into one of maintaining empire. Durante estos conflictos, una potencia que había mostrado su amistad con los otomanos fue Alemania. Además de brindarles asistencia económica, también enviaron oficiales militares para entrenar a los soldados de su ejército. El interés de los germanos se debía a que para comienzos de la década de 1910 ya se podía predecir el comienzo de una nueva guerra. Se estaban formando alianzas entre los poderes europeos, entre las que destacaba la del Reino Unido, Francia y Rusia. Alemania decidió buscar a su vez sus propios socios y vio en los otomanos a un buen candidato. Los turcos no estaban en condiciones de negar ayuda, venga de quien venga. Los combates habían agotado sus recursos casi por completo. Este pacto entre las dos naciones se mantuvo en secreto, ya que se temían represalias por parte de las otras potencias. Mayormente Rusia, que era el principal rival del Imperio Otomano, y Francia, que estaba aliado con el zar. Incluso dentro de Turquía existían detractores. El sultán argumentaba que la relación con Alemania llevaría la guerra al debilitado imperio y que terminaría por disolverlo. Pero la verdadera autoridad, el general Enver Baya, era decididamente pro-germano. Este era el ominoso panorama cuando el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría fue asesinado en Sarajevo. Los compatriotas de la víctima culparon a Serbia del atentado. Fue así como este homicidio marcó el comienzo de la Gran Guerra. Todas las alianzas imperiales pactadas en los años anteriores entraron en juego. El Reino Unido, Bélgica, Francia, Rusia rápidamente se unieron al bando serbio. Alemania, por su parte, se sumó a los austrohúngaros. Si bien habían firmado un pacto secreto con los germanos, el Imperio Otomano se mantuvo al margen durante los primeros meses del conflicto. Pero no tardaría en ser arrastrado al mismo por uno de sus líderes. El 29 de octubre, Enver Baya ordenó que buques turcos atacaran puertos rusos en el Mar Negro, sin consultar a muchos de sus colegas. La ofensiva fue sorpresiva y resultó en casi una veintena de naves zaristas siendo hundidas. Inmediatamente después, el Imperio ruso le declaró la guerra. Francia y el Reino Unido siguieron su ejemplo pocos días después. Los jóvenes turcos habían cumplido su misión de introducirse en el conflicto buscando revitalizar a su moribunda nación. Junto con Alemania y Austria-Hungría, formaban la facción de las potencias centrales que se enfrentaban a las naciones de los poderes aliados. A pesar de las numerosas declaraciones de guerra recibidas, Rusia seguía siendo el principal enemigo del Imperio Otomano. Tanto uno como el otro querían hacerse con regiones de territorio pertenecientes a su rival. Los zaristas estaban al tanto del descontento de las minorías viviendo en Turquía y no dudaron en aprovecharse del mismo. Nicolás II, el líder de la nación, se dirigió principalmente a los armenios, prometiéndoles libertad si se rebelaban contra sus opresores. Por supuesto, no mencionó que en su país las minorías también eran duramente perseguidas. En diciembre de 1914, Baya finalmente ordenó un ataque a gran escala contra su enemigo.
Alrededor de 100.000 hombres avanzaron sobre la región del Cáucaso en el sur de Rusia. Allí, principalmente en la ciudad de Bakú, se concentraban las mayores reservas de petróleo del imperio. Hacerse con ellas significaría un golpe brutal para las fuerzas del zar, ya que dejaría sin combustible a sus vehículos y aviones. Casi 30 años después, Adolf Hitler llegaría a las mismas conclusiones sobre la importancia de esta área en su campaña contra la Unión Soviética. Y al igual que sucedió en ese momento, el terrible invierno ruso destruyó los planes de los potenciales conquistadores. Los soldados otomanos eran en su gran mayoría campesinos pobres, sin experiencia en el combate. Además, sus superiores no se gastaron en brindarles calzado o ropa para enfrentar el severo frío. Muchos murieron sin siquiera ser rozados por las balas rusas, víctimas de la hipotermia y las brutales condiciones climáticas. Varios otros desertaron sabiendo que la batalla estaba perdida. Los que se quedaron cayeron en la cuenta de que sus rifles no funcionaban debido a las temperaturas bajo cero. Los rusos no perdonaron este revés. Amasando sus fuerzas, contraatacaron a principios de enero en la batalla de Sarikamish y rápidamente provocaron la retirada de los otomanos. El 85% de las fuerzas turcas pereció en las heladas estepas rusas. In the biting winter, the Turks faced a ferocious Russian counterattack. Of 95,000 Turkish soldiers who fought the campaign, only 18,000 survived. Some 30,000 froze to death. Para Enver Bayá fue una dura humillación, tanto militar como política. Y como suele suceder en estos casos, rápidamente se buscó a alguien a quien culpar de la catástrofe. Este terrible peso cayó en el pueblo armenio. Además de las diferencias religiosas ya explicadas, muchas personas pertenecientes a este grupo se habían unido como voluntarios a las fuerzas rusas, queriendo escapar de las persecuciones en Turquía. El gobierno otomano exageró la importancia de estas unidades en la batalla perdida y además señaló a los casi 2 millones de armenios viviendo en el país como saboteadores y espías. Si bien es verdad que hubo levantamientos menores en ciertas ciudades, la mayoría de los civiles nunca tomó las armas contra las autoridades. A Enver Bayá y sus colaboradores esto no les importó. Ellos lanzaron medidas en las que se permitió a los líderes de los establecimientos expulsar de sus hogares a cualquiera visto como una amenaza para la seguridad otomana. Otra ley autorizó el confiscamiento de los bienes de los exiliados, ya que se consideraban abandonados. El 24 de abril de 1915, las autoridades turcas comenzaron el arresto masivo de líderes e intelectuales armenios. Los que servían en el ejército fueron transferidos a unidades de trabajo forzado, donde sufrieron terribles abusos y torturas. Gran parte de ellos murió debido a estas brutales condiciones. Aproximadamente 1.2 millones de personas pertenecientes a este pueblo fueron enviadas a las cárceles para luego ser deportadas del país en lo que se conoció como el genocidio armenio. Se las obligó a marchar por el desierto sirio casi sin agua y sin comida, siendo víctimas del constante sadismo de los soldados turcos que las escoltaban. Miles murieron por el hambre, la sed, el calor o por los golpes y disparos de sus carceleros. Sin embargo, su sufrimiento no terminó cuando llegaron a su destino. En el medio del desierto se los colocó en campos de concentración, donde las condiciones no eran mucho mejores que durante esas marchas de la muerte. Aquí las violaciones eran muy comunes y solían terminar con la muerte de las mujeres. Cualquier hombre que se atreviera a alzar su voz contra los guardias también era rápidamente asesinado. Muchos de los niños que habían sobrevivido a la Odisea fueron tomados de sus familias y entregados a otras de origen turco, en donde se les enseñó a rechazar el cristianismo y a adoptar el Islam como religión. El objetivo era la eliminación total del pueblo armenio.
Se estima que entre 600.000 y 1,5 millones de personas resultaron asesinadas debido a las acciones del Imperio Otomano. En el Türkiye Horospanis Manating yes merecer gospel. Spanumein, parnumein, kuzargumein, amutse parnaparumein. Amen işletesin. Amen sovamayın. Etmeyin katın, vurum hatı çeydarım. Vinçen, bobik, tıklık, sovar, taramanık. Pero mientras Enver Bayá y sus colaboradores descargaban sus frustraciones contra estas personas inocentes, la Primera Guerra Mundial continuaba. En Europa Occidental los combates se habían atrancado en las trincheras de Francia, con ninguno de los bandos siendo capaces de tomar la delantera. Los meses pasaban, los soldados caían de a cientos de miles, pero el frente de batalla variaba tan solo unos pares de kilómetros. Debido a esta situación, los países beligerantes comenzaron a considerar la idea de continuar la ofensiva en otra región. Aquí fue cuando el zar Nicolás II se dirigió a sus aliados, pidiendo ayuda contra la ofensiva otomana. Los británicos y franceses, deseosos de expandir su influencia al mar Mediterráneo, accedieron de buena gana. Su objetivo sería la toma del estrecho de los Dardanelos, el cual comunica los mares Egeo y de Mármara. Si se hacían con el mismo, podrían atacar a Turquía desde el norte, región que contaba con menos defensas. Uno de los principales organizadores de esta campaña fue Winston Churchill, que en ese momento ostentaba el rol de primer lord del almirantazgo, que lo hacía responsable de la marina. Si bien no contaba aún con mucha experiencia militar, fue capaz de convencer a sus superiores de las chances de éxito británicas si se lanzaba la operación. Él consideraba al Imperio Otomano como el flanco débil del enemigo y pensaba que si se lo atacaba caería rápidamente. A inicios de 1915 comenzó la ofensiva. 18 naves de la flota anglo-francesa atacaron la costa de la península de Galípoli, ubicada en los Dardanelos. Inmediatamente los aliados cayeron en la cuenta de que habían subestimado la capacidad defensiva de sus enemigos. 3 buques cayeron debido a los cañones turcos y otros 3 fueron severamente dañados. A pesar de que este ataque fracasó, los británicos siguieron con sus planes para el desembarco. Se preparó una coalición de soldados ingleses, franceses, australianos y neozelandeses para este fin, pero ya no contaban con el factor sorpresa. Los otomanos, junto con algunos oficiales alemanes, los estaban esperando. El 25 de abril, los aliados intentaron invadir 5 playas de Galípoli a la vez. Fueron recibidos con un intenso fuego de artillería, mientras el fuego de ametralladora, un nuevo tipo de arma, barría a los pocos capaces de colocar sus botas sobre la arena. A pesar de los miles de muertos, algunas tropas pudieron adentrarse lo suficiente para instalar posiciones en la costa. Sin embargo, luego de ver la tenacidad de los turcos, los aliados se volvieron demasiado cautelosos. No consiguieron aprovechar el impulso del desembarco y su ofensiva se vio estancada. Al igual que estaba sucediendo en Europa, el frente de batalla en el Mediterráneo se volvió una guerra de trincheras y de desgaste. El árido clima hacía que los hombres mueran tanto por el calor y las enfermedades como por las balas y la artillería. Los otomanos también sufrieron gran cantidad de bajas, pero continuaban luchando para defender su país. A pesar de que los británicos pudieron desembarcar refuerzos, no consiguieron superar a los locales. Finalmente, a fines de 1915, se comenzó a considerar la idea de la evacuación. Churchill, por supuesto, se opuso fervientemente, ya que significaría una terrible humillación. Sin embargo, la situación aliada en Galípoli era insostenible.
Aproximadamente 50.000 soldados habían muerto en lo que iba de la campaña y no habían conseguido ningún resultado favorable. El Imperio Otomano no estaba más cerca de colapsar que antes que los barcos británicos desplegaran a sus hombres. Derrotado, Churchill tuvo que aceptar que sus maltrechas fuerzas empezaran a retirarse de la península en enero de 1916. Si bien los turcos festejaron este desenlace, tampoco habían salido ilesos de la batalla. La defensa de la península resultó sumamente costosa, con más de 80.000 muertos y decenas de miles de heridos. Y aunque tuvieron un período de paz debido a la exitosa expulsión de los atacantes, sus alegrías se verían rápidamente agriadas por un viejo enemigo. Galípoli no había sido el único escenario en donde los aliados buscaron golpear al Imperio Otomano. Los ingleses y franceses sabían del resentimiento de los pueblos oprimidos hacia los turcos, por lo que buscaron aprovecharse de eso. Mayormente se concentraron en los árabes, los cuales se encontraban bajo el yugo imperial hacía casi 4 siglos. Ahora su torturador principal era Cemal Bayá, otro de los líderes militares y políticos del imperio. Al igual que los armenios, los árabes también eran perseguidos constantemente, mientras que sus líderes religiosos e intelectuales eran arrestados o incluso asesinados para prevenir levantamientos populares. No era raro que oficiales otomanos ingresen a los pueblos árabes para buscar víctimas, saqueando, violando y ejecutando a cualquiera que se cruzara en su camino. مرحلة جمال باشا مرحلة مظلمة في تاريخنا. المجاعة، الشنق، الجواسيس، التجويع، الفساد، التآمر، المشانق مش بس بالساحة المزة وساحة الشهداء ببيروت البرج، أيضا بحيفا كمان بذات الوقت يعني قتلوا الانتليجنسيا العربية. Sabiendo que este grupo buscaba establecer un estado independiente, los europeos prometieron su ayuda en conseguirlo si ellos asistían en la destrucción de los otomanos. Así fue que en junio de 1916, numerosos ataques se dieron contra las guarniciones turcas en varias regiones de Arabia. Lo que los enemigos del exterior no pudieron lograr fue llevado a cabo por un rival interno. Fue en este frente donde se hizo famosa la figura de Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. Este oficial británico fue indispensable a la hora de coordinar las ofensivas de los guerrilleros locales contra los soldados turcos. Las batallas entre ambos bandos continuaron por años, pero los otomanos, debilitados por las constantes luchas, comenzaron a perder terreno. Finalmente, el 1 de octubre de 1918, la ciudad de Damasco en Siria cayó ante los rebeldes. Así, el último punto fuerte de los imperiales dejó de existir junto a su dominio en la región. Habiendo sido derrotados en todos sus frentes, el 30 del mismo mes, Enver Bayá se vio obligado a firmar su rendición absoluta frente a las fuerzas aliadas. Solo unas semanas después, Alemania hizo lo mismo, dando fin a la Primera Guerra Mundial. El poco territorio que los turcos habían sido capaces de conquistar en los combates, que correspondía a la región del Cáucaso, debió ser devuelto a Rusia. De su extensión en la península arábiga no quedó absolutamente nada. Pero los guerrilleros árabes tampoco estuvieron satisfechos con el desenlace final. Pese a las promesas británicas, casi toda Arabia fue dividida entre el Reino Unido y Francia, sin el establecimiento de un Estado independiente. El Imperio Otomano no sobrevivió por mucho tiempo luego del fin de la guerra. Con grandes partes de su territorio ya conquistadas por los vencedores y la debilitación del régimen que causó la derrota, la nación que había sido establecida a fines del siglo XIII dejó de existir. Numerosos países brotaron del mismo, como Turquía, Armenia, Palestina, Irak, entre muchos otros.
Si bien ya no formaban parte del mismo gobierno, todas estas naciones estaban unidas por la sangre que derramaron durante estos años. Aproximadamente 500.000 soldados otomanos murieron en los combates de la guerra. Pero los números civiles son mucho peores. Más de 2 millones conocieron la muerte debido a las balas, los misiles, la desnutrición y las enfermedades. Gran parte de ellos, como vimos con el genocidio armenio, cayeron víctimas del régimen que debería haberlos protegido. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿de qué otro país querrías conocer su punto de vista durante la Primera Guerra Mundial? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos que dejaron su huella en la historia.